Buenas tardes. En la clase de saber cómo es la administración de software en un sistema Linux. Si bien la actualización, instalación y remoción de software puede parecer algo sencillo y trivial, la mala administración suele ser una fuente de errores complejos que pueden derivar en daños graves al sistema. En particular en los sistemas de tipo Unix como Linux, el ecosistema de aplicaciones es delicado y para nada anárquico. Tiene una estructura y una forma particular de manipularlo. A diferencia de los sistemas como Windows, donde cada productor o cada empresa desarrolladora genera su propia forma de instalación y muchos datos terminan adentro de esa base de datos llamada registry con resultados a veces inesperados, en un sistema Linux toda la información está administrada por un sistema de administración de paquetes, donde en general todos los desarrolladores tienen que cumplir con las especificaciones para la generación de un paquete. Los paquetes pueden contener, además de los programas, es decir, de los ejecutables, archivos de configuración y otros datos que pueden ser compartidos con otros programas. El objetivo principal es tener un proceso atómico que ante cualquier error en el proceso de instalación permita deshacer y evitar un estado inconsistente. Si bien puede producirse un error durante el proceso de instalación, el sistema nunca va a quedar en un estado en el cual no pueda ejecutarse. Es probable que ese paquete o la aplicación que ese paquete contenía no pudiera ejecutarse y haya que ejecutar algunas comandos o algunas opciones del sistema de administración de paquetes para lograr que termine una instalación completa. Pero no obstante ello, aunque el proceso haya terminado de forma errónea, el sistema el proceso o la característica de este proceso atómico hace que el sistema pueda continuar funcionando sin mayores inconvenientes. Podemos obtener los paquetes de diferentes orígenes. El principal son los paquetes provistos por la organización o entidad que desarrolla la distribución. Es decir, tenemos los paquetes en los repositorios de Ubuntu para las distribuciones Ubuntu, en los de Fedora para las distribuciones oficiales, etc. También podemos conseguir paquetes de terceras partes, es decir, otros desarrolladores que una vez completado todo el proceso de desarrollo de su aplicación, generan un paquete con toda la información completa para su correcta instalación. También nos podemos encontrar solamente con binarios, es decir, los ejecutables de esas terceras partes que o bien no requieren de mayores dependencias y configuraciones, o bien solo nos están entregando los binarios y el resto tendremos que deducirlo. Y finalmente, el camino más complejo, pero a veces el único que nos queda, es obtener el código fuente de esa aplicación para compilarlo y luego instalarlo en nuestro sistema. Las tareas básicas que tenemos que realizar para mantener nuestro sistema correctamente operativo es, primero que nada, actualizar la lista de paquetes disponibles. Luego instalar, reinstalar, actualizar y eliminar los paquetes de software que no sean de interés. Obtener información acerca de los paquetes, incluyendo la versión, estado, dependencias, tamaños e integridad de cada uno. Y determinar qué archivos proporciona el paquete, descubrir a cuál de los paquetes pertenece a un archivo determinado, etc. Como decíamos entonces, cada paquete es un archivo comprimido que contiene información del producto, archivos de programa, iconos, documentación y script de administración. Estos scripts incluyen los de instalación y los de desinstalación. Las aplicaciones de administración de nuestro sistema utilizan estos archivos para ubicar, instalar, actualizar y remover el software de una forma segura.
Existen diferentes formatos de paquete. Los más difundidos son dev y RPM. Y también tenemos en otros tipos de distribuciones otras maneras de administrar el esquema de paquetes. Los paquetes del tipo dev son para las distribuciones basadas en Debian, por ejemplo, el mismo Debian, Ubuntu y todas las derivadas. Los paquetes RPM son para las distribuciones basadas en Red Hat, es decir, Fedora, CentOS, etc. Y luego tenemos los paquetes del sistema Pacman, que son para las distribuciones de Arch Linux, Manjaro, Chakra y sus derivados. Estos últimos paquetes, a diferencia de los anteriores, su extensión no es una extensión específica para ese tipo de paquete, porque son los archivos TAR con compresión gzip. Entonces, los paquetes van a terminar con las extensiones pkg de package.tar.xz. Un repositorio es un directorio o un sitio web que contiene paquetes de software y archivos índices. Un repositorio lo vamos a ver en nuestras distribuciones en el archivo apt etc apt source list. Entonces, si hacemos acá cat barra etc barra apt barra source list, vamos a ver todos los repositorios que están configurados en nuestro sistema. Entonces vamos a poder observar, por ejemplo, los que vienen por defecto con la instalación, y algunos que hayamos agregado nosotros porque nos hiciera falta. Entonces tenemos fíjense que dice el paquete dev, que tiene una ubicación en http archiveubuntu.com/ubuntu. Podemos observar acá que estos están buscando los archivos en Argentina. Si fueran los generales de Ubuntu van a arrancar en Archive, y si están en otro país va a decir otra extensión acá adelante. Señal nos va a decir cuál es la versión del sistema operativo. ¿Sí? En este caso, el 1604 es la versión Señal. Luego nos va a decir que es el esquema main, es decir, el principal, y con opciones de restricted. También podríamos incluirle, aunque fíjense que aquí están comentados, los repositorios de los códigos fuentes, los SRC, los source code. Entonces, pero en general los tenemos comentados salvo que tengamos alguna requerimiento o necesidad específica. Luego tenemos las distribuciones para los update o los fix o update principales. Bueno, y así distintas repositorios dentro de los repositorios de Ubuntu, ¿sí? Siempre en este caso para la distribución Señal. Seguimos con Ubuntu, a ver si tengo alguno acá. No. Y por ejemplo, en esta distribución tenemos agregado un repositorio, ¿sí?, para lo que es Docker. Entonces acá tenemos un repositorio específico agregado posteriormente para las distribuciones de los paquetes de Docker, downloaddocker.com, Linux, Ubuntu, para la distribución de Ubuntu 16. Y fíjense que dice stable, es decir, es la versión estable de estos paquetes. Entonces esto es el contenido de nuestro archivo apt source list, que nos define los repositorios orígenes o la lista de puntos de partida desde los cuales vamos a obtener nuestros paquetes. Siempre que requiramos colocar o instalar alguna aplicación sobre la cual no tengamos dentro de los paquetes del distribuidor original, vamos entonces a recurrir a repositorios de terceras partes, como decíamos en esta presentación, ¿sí?, en esta hoja, en esta filmina. Dice paquetes de terceras partes. Entonces tenemos los paquetes provistos por organización, en este caso de Ubuntu, en los surlist que dicen en este caso art por Argentina de ubuntu.com, y luego los paquetes está agregado el repositorio para los paquetes de Docker.
Entonces, decíamos que estos son los repositorios. Y un repositorio es un directorio o un sitio web. Tal como podemos observar acá, entonces, nos está haciendo referencia a una dirección web mediante el protocolo HTTP. Así que mediante HTTP a este directorio vamos a poder acceder al repositorio de señal para obtener los paquetes que en este repositorio están incluidos. Luego, las utilidades de administración de software van a utilizar estos repositorios para ubicar y obtener los paquetes necesarios, liberando de esta manera al administrador tener que realizar tareas manualmente, es decir, las herramientas de administración van a utilizar esta lista de repositorios para obtener la información necesaria de los paquetes, evitando así o descargando al administrador tener que hacer toda esa tarea manualmente, buscar el archivo, descargarlo, ver cuáles son las dependencias, instalárselas, ejecutar las herramientas de configuración, etc. Un sistema de gestión de paquetes, también conocido como gestor de paquetes, es una colección de herramientas que sirven para automatizar el proceso de instalación, actualización, configuración y eliminación de paquetes de software. Como decíamos entonces, los sistemas más utilizados en las distribuciones que utilizan estos paquetes binarios son DPKG y RPM. DPKG es la herramienta utilizada por APT y RPM es la herramienta utilizada por Joom. ¿Es lo que dice acá? Bien. Los sistemas de gestión de paquetes permiten instalar y quitar paquetes. La información sobre los paquetes instalados se guarda en una base de datos local. Tienen la funcionalidad básica de la línea de comandos, además de herramientas adicionales que pueden proporcionar al usuario interfaces de uso más sencillo. Y estas herramientas de gestión también pueden recuperar paquetes desde la internet o desde los repositorios en la LAN. Entonces, como decíamos acá, estas herramientas permiten instalar y quitar paquetes. La información sobre los paquetes instalados se guarda en una base de datos del sistema local. Esta base de datos es una lista de todos los paquetes posibles a partir de todos estos repositorios que nosotros le configuramos. Esta lista se mantiene actualizada a través del comando sudo apt update. Sudo porque necesita permisos de administrador. Entonces, fíjense que se ejecuta todo eso, busca en cada uno de los repositorios que teníamos configurado acá toda la información de los paquetes disponibles en cada uno de esos repositorios, descarga la información de esos paquetes y actualiza la base de datos local. Esta base de datos va a contener información de todos los paquetes disponibles a través de la sumatoria de todos estos repositorios y además el estado de esos paquetes, si ya están instalados o no, eso se va a mantener actualizado en la máquina, y también la diferencia de versiones entre los paquetes disponibles actualmente en estos repositorios versus los paquetes instalados en nuestra máquina. En este caso, a partir de hacer un update, es decir, una actualización de mi base de datos de paquetes, me informa que tengo 189 paquetes para actualizar. ¿Cómo puedo ver esos paquetes? Hago este comando. ¿Sí? Mediante el comando apt-list upgradeable, me va a hacer una lista de todos los paquetes que necesito o que puedo actualizar. Me dice para cada paquete cuál es la versión ahora. Fíjese que dice la 161 desde 161-5 desde Ubuntu 16.0.4.1 y actualizable desde, o sea, esta es la nueva versión, la 161, y es actualizable de la 160-2 de Ubuntu 16.04. Para cada caso me va mostrando cuál es la versión disponible actualmente y cuál es la versión que yo tengo instalada en mi máquina. Esto es un listado bien detallado. Si yo quiero actualizar esto,
Bueno, esto es lo que ya le decíamos, es decir que en el sistema, en la carpeta source list, puedo definir nuevos repositorios. Siempre recuerden que tengo que decirle que es un paquete dev. El repositorio puede ser, luego vamos a ver, puede ser un disco local o un sitio web. En este caso es un sitio web porque va por HTTP. La ruta donde tienen que encontrar. Y luego la versión del sistema operativo y la versión del repositorio que estamos utilizando. Entonces, para poder actualizar los paquetes, como decía, primero actualizamos nuestra lista. Va a sincronizar el índice de paquetes desde sus fuentes. Va a descargar este comando update, va a descargar una lista de archivos llamados package.gz que tienen la información de los nuevos paquetes disponibles, las versiones disponibles, y me hace la actualización en mi sistema, lo cual me permite saber cuáles son las diferencias. Instalar un paquete para un software determinado. Recuerden que primero tenemos que hacer, como recién, un update, que ese update nos va a mantener actualizada nuestra lista de paquetes disponibles con la última versión y de cada uno, y cada uno a su vez con todas las dependencias que tiene. Dentro de los archivos que cada paquete contiene, además de, como dijimos, los binarios, los scripts de instalación, desinstalación, los archivos de configuración, etcétera, también están las directivas de cuáles son las dependencias que cada uno de esos paquetes tiene respecto de otros paquetes de librerías o de aplicaciones. Entonces, si por ejemplo yo quisiera instalar sudo apt install OpenSSH server, ¿sí? Fíjense que lo que hace es, leyendo la lista de paquetes, es decir que le carga la base de datos de los paquetes, crea un árbol de dependencias, lee la información de estado, busca el archivo OpenSSH server y me dice que ya está en su versión más reciente, es decir, que no es de los paquetes que hay que actualizar. Y a su vez me dice que los paquetes que están indicados a continuación ya los puedo quitar porque fueron instalados en algún momento por alguna aplicación o utilidad que se instaló en el sistema, luego esa aplicación se desinstaló y entonces estos paquetes quedaron ahí sin ninguna necesidad y sin ningún uso, y pueden desinstalarse para liberarse espacio en el equipo, así como en las necesidades del sistema operativo. Si yo no tengo muy en claro cómo es el nombre del paquete, podemos empezar a buscar por alguno de las opciones, y si no, tenemos una opción o un comando que nos permite buscar el nombre del paquete. Entonces con apt-cache search, nombre de la aplicación, nos va a devolver una lista de los posibles paquetes que podamos encontrar. Entonces yo, por ejemplo, no me acuerdo y digo sudo apt-cache search y le digo SSH server. Busco y esto me va a decir que las posibilidades son OpenSSH server, LSH server, Dropbear bin y telnetd. Son los posibles paquetes que tengan algo que ver con SSH server. Entonces me va a decir, este es un paquete, servidor de terminal seguro, para asegurar máquinas remotas, Secure Shell versión 2, con protocolo de servidor, una implementación liviana de cliente y de servidor sobre SSH2, basado en líneas de comando, y el servidor de telnet básico. Entonces con esto yo ya puedo empezar a buscar el paquete para instalar. Entonces puedo hacer sudo apt
install, open. Con tab puedo presionar 2 veces y me va a decir, hay 317 posibilidades, ¿la quiere ver? Y no, son muchas, vamos a esperar. Open, ¿qué decía esto? Open, ¿qué me habían dicho? Ah, vamos a ver, SSH. A ver, ahí tengo poquitas. Bueno, entonces, ¿cuál es? Blacklist, client, quiero instalar un cliente, quiero instalar un host conocido, un SFTP, este es el que quiero instalar, listo. Entonces, OpenCH ser, aprieto tab y ya me completa el nombre del paquete. A continuación podría poner, supónganse, este otro paquete, ¿sí? Lo podría poner acá y así ir agregando otros paquetes. La única necesidad o la única restricción es que deje un espacio en blanco entre nombre y nombre del paquete. Una vez que tengo todos los paquetes que quiero instalar juntos, presiono Enter y me va a mostrar y me va a decir bueno, este está en la versión más actualizada y este está en su versión más reciente, o sea, no hay que instalarlo. Y entonces me dice 0 actualizado, 0 nuevo se va a instalar porque no sé, o sea, 0 para actualizar, 0 nuevo para instalar y 0 para eliminar y 189 paquetes no actualizados. Estos que están acá, que están de forma automática, luego los puedo remover con otra opción que ahora vamos a ver. Vamos para atrás con esto entonces y seguimos por donde estábamos. Vamos por el install. Necesitaría contar con los permisos de administración para poder ejecutar apt. En las versiones hasta la 16, hasta la 14 era apt-get y a partir de la 14 de la 16 ya con apt es suficiente. Este -get no es obligatorio ejecutarlo. Ustedes vieron la línea de comando como yo simplemente ponía apt. Como les decía, en el mismo comando pueden incluirse varios paquetes. ¿Qué va a hacer? ¿Qué es lo que nos mostró? Va a buscar en la base de datos para encontrar la versión más reciente del paquete y lo va a descargar del repositorio correspondiente especificado en SUSE-list. Si este paquete necesitara de otro para funcionar, apt va a resolver las dependencias e instalar los paquetes necesarios. Vamos a ver el caso. Por ejemplo, vamos a suponer que yo voy a instalar sudo apt install PostgreSQL. Control C. Sudo apt install PostgreSQL. Me tira todo esto. Bueno, me va a tirar distintas versiones, distintas partes o librerías de este motor de base de datos. PostgreSQL es un motor de base de datos, pero tiene algunas paquetes adicionales además del server para algunas funcionalidades particulares. Acá tengo, por ejemplo, el cliente de Postgres y PostgreSQL- 9.5 server no por ejemplo yo le pongo 9.5 va a instalar la parte del servidor básica. Entonces yo le digo así y ¿qué hace? Me dice, bueno, como les decía, lee la lista de paquetes de nuestra base de datos, crea el árbol de las dependencias, se fija para cada paquete todas las dependencias que hace, por eso tiene un árbol de dependencias. Bueno, me dice, esto ya nos hacen falta, después vamos a sacarlo del medio. ¿Y qué me dice? Que va a ser necesario que se instalen los siguientes paquetes adicionales. Es decir, que para poder instalar lo que yo le pedí acá, esto, necesita que se instale este paquete, este paquete, este paquete, ¿sí? ¿sí? Todos estos paquetes deben instalarse para que funcione este servicio que yo le estoy pidiendo acá.
Entonces, fíjese, a partir de la información que viene dentro del paquete, me dice cuáles son las dependencias, todas las librerías que necesita. Algunas ya estarán y obviamente otras no están. Estas no están en este sistema, entonces requieren ser instaladas para poder instalar este paquete. Y además me sugiere algunos otros paquetes que pueden llegar a ser necesarios, como LM Sensors, porque fíjese que acá hay un Lib Sensors, entonces tal vez sea importante instalar esto o no. Locales, es para poder tener todo en los idiomas locales. La documentación de Postgres, por si me hace falta. Alguna librería adicional de Perl. Y este otro paquete que no sé qué es. Y bueno, esto mismo que dice instalar los siguientes paquetes nuevos, porque son los mismos que están acá, los repite acá. 8 nuevos que se van a instalar y 189 que aún no están actualizados. Me dice que va a utilizar, va a tener que descargar 4 megas 800 en archivos y que va a utilizar 19.7 megas de espacio adicional de disco una vez que termine la operación. Si yo le doy sí, me va a instalar, y si le doy no, cancelo. Entonces, dice acá, anulado. Cancelado, cancelo la operación. Pero lo importante es que entiendan lo que está sucediendo acá. Me está diciendo que lee la lista de los paquetes, la información que yo descargué con el update, actualicé mi lista de paquetes, crea el árbol de las dependencias que luego va a usar, lee la información de estado de todos los paquetes que tiene en el sistema y me dice, todos estos ya no son necesarios, tengo que usar este comando para eliminarlos, ahora lo vamos a utilizar. Me dice que es necesario instalar estos paquetes adicionales para que funcione el paquete que yo quiero instalar, y que me sugiere estos otros paquetes que pueden llegar a hacerme falta, entre ellos algo de manejo de sensores, algo de manejo de idiomas, la documentación de Postgres y algunas otras librerías que puede llegar a necesitar en el manejo de estos elementos. Es decir, que no son requeridas, sino que pueden llegar a ser útiles que estén. Y finalmente me dice que no necesita actualizar nada en este caso, que va a instalar 8 nuevos paquetes, que no va a eliminar ninguno en esta instrucción y que quedan aún pendientes 189 para ser actualizados. ¿Qué cantidad de información va a descargar de internet o de los repositorios? Y cuánto espacio en disco va a requerir para terminar el trabajo. Nos da toda la información que nosotros necesitamos al momento de la instalación del paquete. Por eso dice acá, entonces, en caso de tener que instalar dependencias, apt consultará por estos antes de continuar, que es lo que nos está mostrando acá. Estas son las dependencias y nos va a mostrar si nosotros queremos continuar. Si vemos que hay algo que no nos interesa o que no queremos que esté, entonces paramos y vemos cómo resolvemos la situación. Bien. Si de alguna forma un paquete se daña una vez que ya está instalado, o simplemente deseamos reinstalar la versión más nueva disponible del paquete, tenemos la opción reinstall. Entonces hacemos sudo apt reinstall, install el nombre del paquete. Lo que va a hacer es que las nuevas configuraciones, las configuraciones existentes se mantengan para el nuevo paquete y van a ser utilizadas. O sea que todo lo que tengamos instalado y configurado sobre ese paquete, si se rompe no se va a perder esas configuraciones, simplemente el reinstall va a eliminar el paquete defectuoso o corrompido y va a instalar el paquete de nuevo en su última versión. Si ya no se necesita utilizar cierto paquete, podemos eliminarlo de su sistema utilizando apt. Para esta tarea solo escribimos apt remove y el nombre del paquete. Entonces, suponiendo que yo quisiera borrar alguno de estos paquetes que tengo acá, por ejemplo, vamos a borrar el ant. Entonces digo sudo apt remove ant.
hace todo el mismo proceso de siempre, y luego me dice, estos son los que ya están, que no hacen falta, que luego los vamos a remover con auto remove, y dice, los siguientes paquetes se eliminarán, y me va a eliminar ant y ant optional. Fíjense que me va a eliminar el paquete ant que yo le puse acá, pero además me va a eliminar el paquete ant optional que estaba aquí, porque van juntos. Dice 0 se van a actualizar, 0 paquetes nuevos se van a instalar, 2 para eliminar, y sigue habiendo 189 no actualizados. Se van a liberar casi 3 megas después de esta operación. Le decimos que sí, pum, y me elimina el paquete. Fíjense que dice desinstalando, desinstalando, procesa los disparadores, es decir, los scripts que actualizan la base de datos de paquetes, el mandb, actualiza toda la información y elimina. Cuando nosotros desinstalamos los paquetes a través del comando remove, se eliminan todos los ejecutables del paquete, pero no así las configuraciones de ese paquete. Es decir, que si yo vuelvo a instalar este paquete, las configuraciones que estaban previas se mantienen y me las vuelvo a utilizar. Es como si hiciera, como decíamos acá, un reinstall. Sería lo mismo que hacer esto. Hacer un remove y después un install sería lo mismo que hacer un reinstall install. Entonces todas las configuraciones se mantienen porque no se perdieron, y si yo llegase a instalar de nuevo el paquete, me las va a retomar. Para que eso no suceda, ¿qué debería hacer yo? Debería usar el comando purge. Entonces sudo apt purge. Purge lo que hace es eliminar el paquete, pero además todos los archivos de configuración de ese paquete, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo voy a eliminar el paquete Java, vamos a decirle Java Common, hace todo lo mismo, exactamente lo mismo. Fíjense que en este caso va a eliminar un montón de otros paquetes que van unidos al Java Common, porque ya nadie más los requiere. Muchos de estos están porque los requiere Java, y a Java nadie lo requiere. Entonces, como yo elimino Java Common y estos paquetes nadie lo necesita, también me los elimina. Pero además me va a eliminar cualquier configuración que haya del paquete Java. De esa manera elimino todo y no dejo ningún rastro sobre lo que pudiese haber hecho con esos paquetes. Es decir, que si los vuelvo a instalar, va a arrancar todo de cero como la primera vez. Ahora, si yo tengo todos estos paquetes que ya no requiero y me está diciendo que están innecesariamente, utilizo este comando como dice acá, copiar, sudo apt auto remove, y lo que va a hacer es directamente, sin que yo le diga cuáles son la lista de paquetes, me los va a eliminar. Tal como decía ahí, todos estos que estaban ahora innecesariamente, ¿sí?, me los va a eliminar. Y me va a decir que me van a disponer de 43,2 megabytes de espacio, se van a liberar luego de que haya eliminado estos paquetes. Fíjense, hace desinstalando todos, actualiza las bases de datos, bien. Entonces, ahora dijimos que ya habíamos hecho un update, ¿sí?, y esto me mantiene actualizada mi lista de paquetes y todas sus versiones y dependencias. Bien, ahora fíjense que de 189 pasaron a 185, porque bueno, 4 de esos que se podían actualizar eran de los que
desinstalamos en el paso anterior. Ahora cuando nos logueamos en un equipo, ¿sí? Fíjense que dentro de la información que me muestra, me dice que la versión es un 1604 LTS en update 6, ¿sí? En versión de 64 bits. Me dice, bueno, la documentación está acá, el management está acá, el soporte está acá. Me dice, pueden actualizarse 191 paquetes, de los cuales 111 son actualizaciones de seguridad. Pero además, esto lo vamos a ver luego, podemos mediante la siguiente comando actualizarnos a la nueva distribución que es la 18044 LTS, es decir, que podemos pasar de la versión 1604 a la 1804 mediante el comando do release upgrade. Es decir, lo que me está diciendo esto es que principalmente en las versiones server podemos saltar de una versión LTS a la siguiente versión LTS mediante el comando do release upgrade. Recuerden que las versiones LTS representan long time support, es decir, son versiones con soporte de larga duración. En general duran 5 años. Esto quiere decir que durante 5 años a partir de la fecha de la liberación de la versión va a haber actualizaciones sobre los paquetes de esa versión, ya sea por mejoras o ya sea por cuestiones de seguridad. Las versiones LTS normalmente en el caso de Ubuntu están en los años pares en el mes de abril. El 04 que vemos acá representa abril y el 18 representa el año, ¿sí? Entonces este es año 2018, abril, que es el mes 04. En este caso es la versión 16, es del año 2016, la versión 04. Ubuntu tiene la característica de liberar versiones en abril y en octubre, es decir, en el mes 4 y en el mes 10. Pero solamente las versiones de los años pares y de abril son las versiones LTS. Las demás versiones, es decir, todas las de octubre y todas las de abril de los años impares, son versiones de corta duración, es decir, que tienen soporte durante 6 meses nada más hasta que se libera la siguiente versión. Por eso, salvo que nosotros tengamos una necesidad puntual o que querramos experimentar alguna nueva funcionalidad, si no, en ambientes de producción no deberíamos instalar nunca versiones que no fuesen LTS. Porque durante 5 años, es decir que desde el 2016 hasta el 2021 voy a tener paquetes de soporte de esta versión. Y para esta versión voy a tener paquetes de soporte desde el 2018 hasta el 2023. Y además, siempre voy a tener esta opción, ¿sí? Luego de alcanzado un determinado momento me va a decir que está disponible el release 2018-04 LTS. Y cuando tengo un 18, ahora que ya estamos en mayo del 2020, me va a decir que tengo el release 2004 1 o 2, no sé, LTS para hacer un do release upgrade. Esto lo que hace es actualizar todo el sistema operativo completo, todo el kernel y todas las aplicaciones que están instaladas a la nueva versión que está disponiendo acá. Obviamente, si damos esto, lo primero que va a hacer es hacer un análisis a ver si aquellas otras aplicaciones que no sean de los repositorios de Ubuntu y que nosotros hayamos instalado tienen opciones para descargar para la nueva versión que estamos queriendo colocar. De todos modos, esto siempre es preferible hacer pruebas en ambientes separados antes de ejecutarlas en los ambientes de producción por cualquier inconveniente que podamos tener. Entonces, una vez que hicimos el update, podemos hacer el upgrade haciendo sudo apt upgrade. El upgrade lo que va a hacer es actualizar todos los paquetes que me dijo, 185 paquetes se van a actualizar, pero en este caso, como estoy haciendo un upgrade tan grande, me va a decir que va a encontrar que 8 nuevos paquetes necesitan instalarse.
porque algunos de todos estos paquetes que están acá cambiaron los requerimientos de las dependencias y ahora están necesitando algunas nuevas librerías o paquetes que no están instalados en el sistema. Entonces me dice, bueno, para poder hacer esta actualización total, necesito actualizar los 185 paquetes que me estás marcando acá, más 8 nuevos paquetes que no están en esta lista. Y me dice que va a descargar 147 megabytes de archivos, entre 147 y 327 megabytes de archivos, y que va a utilizar 483 megabytes de espacio de disco adicional después de realizar la operación. Para que no me corte ahora, le voy a decir que no, pues si no me va a quedar ahí ejecutando ese proceso y no voy a poder avanzar. Pero eso es lo que sucede, ¿no? El do release agree ya lo vimos. Bien. El clean. Cuando nosotros hacemos los install, todo esto que dice que se va a descargar, ¿sí?, se descarga en esta carpeta que dice var cache apt archives, ¿sí? Entonces, si yo hago un cd barra var barra cache barra apt barra archives y hago un listado, me muestra todos los paquetes que tiene descargados en este equipo, ¿sí?, y que están ocupando espacio en disco. En general, nosotros no le prestamos mayor atención. Si desinstalamos un paquete y lo volvemos a instalar, y el que está descargado es la última versión, directamente lo va a tomar de acá y lo va a instalar sin volver a descargarlo de internet o del servidor de repositorio que tenemos en nuestra red. Entonces, si lo que queremos es recuperar todo este espacio que están ocupando los archivos descargados, hacemos sudo apt clean y me elimina todos los archivos que están en esta carpeta, liberándome el espacio en disco que estaban ocupando. Teníamos la opción auto clean, que elimina solo los archivos que pueden ser descargados de nuevo, es decir, los que no pueden ser descargados para no, o sea, si los archivos ya no pueden ser descargados porque no existen más, los elimina para no volver a utilizar. Y en ningún caso se pasa a una lista de paquetes, por lo que las acciones se van a ejecutar sobre los archivos descargados en esas carpetas. La opción auto remove ya la vimos, y las opciones de buscar o de mostrar, en este caso, si yo hago un show de un nombre de paquete, ya vimos con el search cómo buscar. Ahora si yo hago un sudo apt show OpenSSH server, y como eliminé el archivo, me va a tardar un ratito. Ahí está. Ahí me trajo toda la información respecto del paquete OpenSSH server. Entonces me dice que el paquete es este, la versión que está ahora es esta, la prioridad es opcional, es decir que es un paquete opcional, no es un paquete crítico del sistema. Está asociada a la sección de red. El source es en OpenSSH, el origen es de Ubuntu. Justamente el que lo mantiene es Ubuntu Developers. Y el original que mantiene es Debian OpenSSH Maintainers. Los bugs se reportan en esta dirección. El tamaño instalado es de 904K. Provee justamente servicio de SSH Server y tiene como dependencias todas estas librerías. Entonces me dice que de esta librería libaudit 1 requiere
como requiere esta librería en cualquier versión mayor o igual a la 1.2.2.1. De la libc6 requiere cualquier versión mayor a la 2.17. Y así con cada una de las librerías que tienen dependencia, es decir, de las cuales requiere que estén en el sistema para poder instalarse. Dice que hay otras recomendaciones de estas otras librerías. Que tiene conflicto con estos otros servicios, que ya vimos que eran algunos de los que podían instalarse hoy cuando estábamos buscando SSH, que reemplaza a SSH y a SSH Kerberos 5, que la página, la homepage principal es esta, que las tareas son para VirtHost, Ubuntu Core, Cloud Image, OpenSSH Server, Ubuntu Kubernetes, todos los diferentes puntos en los cuales se puede ejecutar. El tamaño de la descarga es de 335K, que está instalado sí, donde en los repositorios donde está los apt source, ¿no? Fíjense que me dice AR, archivo ubuntu.com, Ubuntu, Serial Update, main, AMD64, paquetes están ahí. Me hace una descripción de qué es, ¿sí? Servidor de terminal seguro, SSH para acceder a forma segura de máquinas remotas, bla bla bla. Me hace toda la cosa. Este paquete provee servidor SSH, en algunos países puede ser legal utilizar SSH. Me trae toda la información interna de este paquete. Bien, dpkg es la herramienta o el ejecutable que utiliza apt para hacer todas las tareas. dpkg además entonces nos permite tener el nombre de un paquete a través del nombre de uno de sus archivos. Así, si encontramos un archivo y ponemos dpkg-s y el nombre de ese archivo, nos va a decir a qué paquete pertenece. Y para saber cuáles son los paquetes que tenemos instalados en el sistema, usamos dpkg-l y nos tira la lista de los paquetes. Lo mismo yo podría unirlo con el comando grep para hacer un filtro. Entonces si yo hago sudo dpkg-l, bueno, todos estos paquetes yo los tengo instalados. Me dice cuál es el paquete, cuál es la versión, en este caso M64 para cualquiera, y qué hace ese paquete. Todos los paquetes que fueron instalados. Recuerden que algunos son de soporte o librerías para otros, ¿sí? No todos son específicamente funcionales. Bien, entonces hablamos hasta ahora del concepto de los repositorios en internet. Vimos que todos estaban, a partir de ver nuestro listado source list, todos estaban en una estructura de cat /etc /pt source list. Todos los vimos que estaban en una estructura del tipo HTTP, es decir, que todos iban a estar bajando desde la web por medio de este protocolo HTTP. Esta es una forma, es decir, en internet, ¿sí? En un dominio, en un servidor web, en algún lugar de la internet. Pero también podemos tener, para minimizar, el caso de minimizar el acceso a internet, sobre todo cuando tenemos redes grandes con muchas máquinas instaladas, podemos tener nuestros repositorios locales. Hay dos maneras diferentes de hacer esto. Una es teniendo una copia local de un repositorio, es decir, agarro cada uno de estos repositorios, ¿sí? El archive canonical.com ubuntu serial y me lo descargo, y el securityubuntu.com serial y me lo descargo, o sea, todos los serial, agarro todos estos repositorios serial y me los descargo, y luego, entonces, en el source list, en este archivo, lo que le digo es que en vez de ir a http a ubuntu, le digo acá que vaya a file, el nombre o la dirección IP de mi servidor local, barra la carpeta en la cual se encuentra. Y con eso ya va a buscar directamente en ese lugar
los archivos en vez de ir a buscarlos a internet. Esto como ventaja tiene que los archivos al estar en la red local se entregan rápidamente a la terminal o a la máquina que lo está solicitando sin consumir ancho de banda o acceso a internet. Como desventaja tiene que tenemos que manualmente mantener actualizado nuestro repositorio local. Si bien uno dice manualmente, quiere decir que también lo podemos hacer mediante herramientas como por ejemplo los cron, para que una vez por día o una vez por semana descarguen todo el repositorio. Nos queda otra situación para resolver. ¿Qué pasa si tenemos la versión de Ubuntu 16, pero también tenemos la 14 y también tenemos la 12? Es decir, entonces, ni hablar si tenemos una 18. Quiere decir que ya tengo que tener 4 repositorios completos descargados y actualizados en mi servidor para dar soporte a todas las versiones que tengo de Ubuntu en mi red. Y si tengo otras versiones, tengo un Xubuntu, un Lubuntu, un Kubuntu o un Debian, un Red Hat, un Fedora, porque necesito para alguna aplicación especial un motor de base de datos específico como Oracle, que requiere o es más fácil hacerlo funcionar en un Fedora que en un Ubuntu, o alguna aplicación que tiene alguna dependencia sobre alguna librería específica de una distribución de Linux y requiere de esa instalación. Entonces voy sumando distintos repositorios que tengo que mantener actualizados y descargados en su totalidad para dar soporte a mis máquinas. Y fíjense que hago hincapié en actualizados en su totalidad, porque puede que haya muchos paquetes que no son nunca utilizados, porque simplemente, fíjense, podríamos tener todas nuestras bases de datos en MySQL y nunca utilizar los paquetes de Postgre, o nunca utilizamos los paquetes de MariaDB o los de Mongo, ¿sí? Es decir, va a haber un conjunto de paquetes que nunca vamos a utilizar y que van a estar descargados y actualizados constantemente solo por mantener los repositorios completos. Porque obviamente no podemos descargar una fracción porque no sabemos cuál es la fracción que hay que descargar. La otra forma entonces que surge es la de tener un software de caché de repositorio. Este software de caché de repositorio lo que hace es descargar los paquetes a medida que se lo van pidiendo las terminales. Entonces, nosotros en nuestra terminal colocamos un archivo en la carpeta etc apt confd. Acá agregamos un archivo que lo podemos denominar, debería ser un 02. Este es el orden en el que se ejecuta, ¿sí? 00, 01, 10, 15, 20, 50, 70, 99, el orden en que se levantan los archivos. Entonces lo vamos a colocar acá entre los del kernel y los periódicos. Un 02 algo, podría ser 02 proxy o lo que fuese, o 02 catcher, y dentro de ese archivo le colocamos los parámetros que requiere el software de caché de repositorio para poder comunicarnos con él. Entonces, normalmente va a ser una dirección IP o algún dato más, y un parámetro como puede ser el puerto de comunicación o lo que ese software requiera. Cada software nos va a dar la instrucción que tenemos que colocar acá para que el programa apt pueda comunicarse con él. Entonces, ese software lo que va a hacer es tener un puerto de atención, y por cada petición va a ir a buscar ese paquete a una carpeta específica por cada repositorio o por cada versión del sistema operativo que se esté solicitando. Entonces se va a fijar si le estoy pidiendo el paquete OpenSSH Server de la versión Senior, es decir, de la 16.04, se va a fijar si la tiene. Si la tiene, automáticamente me la va a entregar. Si no la tiene, la va a ir a descargar a internet y va a ir a buscar a internet, la va a descargar
la va a colocar en la carpeta correspondiente a ese repositorio y luego me la va a entregar para que yo la utilice. Y así con cada una de las distintas distribuciones de distintos paquetes, es decir, va a ir armando el repositorio local en función de las necesidades que yo voy teniendo en mi red. Entonces, cuando tenemos un caché de repositorio o un software de caché de repositorio en nuestra red, cada vez que una terminal requiere de un paquete, se la pide a este software de repositorio, el cual lo va a ir a buscar a su estructura o base de datos de repositorio local, y si la tiene, la va a entregar inmediatamente, y si no, la va a buscar en internet y la va a descargar y luego se la va a dar. De esta manera va a ir armando una base de repositorios ¿sí? Donde va a ir descargando los distintos elementos y va a ir armando las distribuciones que va requiriendo. Fíjense, en este caso tenemos acá la distribución Bionic y la distribución Señal. Recuerdan que en el source list teníamos Señal solo, Señal backport y Señal update. Entonces, por cada uno de esos elementos que nosotros teníamos en nuestro source list, acá, por cada uno de estos que teníamos acá, Señal update y Señal backport y Señal security, va a ir armando acá, ¿sí? Los distintos repositorios. Y acá va armando las bases de las cabeceras de los paquetes que va descargando. Lo mismo con esta otra distribución, ¿sí? Y acá en el security tenemos Bionic Security, Main, Multiverse, Universe, y nos va mostrando, ¿sí? Fíjense, para la distribución de 64 y de 386, o sea, arquitectura 64 bits y arquitectura 32 bits, nos va guardando toda la base de datos y todos los paquetes que va descargando para poder entregarlos a medida que los vamos requiriendo. De esta manera va teniendo toda la información y va actualizando o va descargando solo aquello que realmente es útil, es decir, va descargando solo los paquetes que son solicitados en algún momento. Si el paquete no es solicitado, nunca va a ser descargado. Y si hay muchas distribuciones en nuestra red, va a generar la estructura necesaria para cada una de esas distribuciones, sin necesidad de que nosotros nos estemos preocupando porque es lo que tenemos que tener actualizado. Se va a encargar el software automáticamente de ello. Bueno, espero que haya quedado claro. Cualquier duda me pueden consultar.